Gracia y paz a todos ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 y vamos a seguir con el capítulo 26, los artículos 3, 4 y 5, que es una continuación del estudio de la Iglesia. Oremos para que el Señor nos guíe. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, creador del universo y todas las criaturas que existen dentro del universo. Obra perfecta realizada por tu eminente poder y para tu honra y gloria. Gracias por darnos la salvación mediante tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nuestra inmundicia. Te damos las gracias también por darnos al Consolador, para que nos sustente espiritualmente día a día en este mundo caído. Bendito seas, Dios Trino. Gloria sea tu nombre. Permite que este tiempo sea usado para la enseñanza de tu palabra con toda fidelidad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La pregunta para el día de hoy. Primera pregunta: ¿la verdadera iglesia puede llegar a ser apóstata? 2. ¿Por qué el Papa de la Iglesia Católica Romana es considerado por muchos como una expresión del Anticristo? Como introducción, tenemos que la Iglesia está expuesta a practicar o desviarse de los propósitos que Jesucristo le ordenó desde su constitución. Puede ser por descuido o por su propia voluntad de los miembros, buscando algunos beneficios personales o por algunos ataques de Satanás. La Iglesia debe mantenerse vigilante. Pero veamos para ver qué nos dice la confesión y la palabra de Dios. Vamos a ver el artículo 3 que dice: la iglesia más pura bajo el cielo está sujeta a la impureza y el error, y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesia de Cristo, sino sinagoga de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Ese fue el artículo 3 de la confesión. Ahora veamos el literal 1. La iglesia más pura bajo el cielo está sujeta a la impureza y al error. A través de la historia y en la actualidad, las iglesias que tienen sana doctrina se han ido a los extremos que han caído en impurezas, ocasionando distorsión y estorbo en la obra del Señor. Veamos la epístola tercera de Juan y busquemos allí los versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos
y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hasta allí la palabra del Señor. Juan ha creado estas iglesias con verdadera doctrina y las practican. Sin embargo, hay un hermano que se cree que es dueño de la obra del Señor y no acepta ahora ni el mismo Juan, su propulsor. Este hermano quiere ser el primero en la iglesia, quiere recibir toda la atención de los demás y se ha olvidado que la obra es del Señor. Estos errores son comunes en las iglesias y así van cayendo en las impurezas. Hay pastores o líderes que se creen que son el centro de la iglesia, quieren llamar la atención, quieren hacer las cosas a su manera, pero se desvían de lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la iglesia. Busquemos 1 Corintios, capítulo 1, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Este es otro ejemplo de los pleitos entre hermanos en una iglesia creada por Pablo, con sanas doctrinas, pero han caído en las impurezas. Esta impureza afecta a todos los hermanos y si no actúan como dice la palabra en cuanto a resolver los asuntos personales, la iglesia se va resquebrajando. Y este resquebrajamiento de la iglesia, de los hermanos entre sí, se va deteriorando y van cayendo en lo que se llama la impureza de la iglesia. Busquemos 1 Corintios 5:1. 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí vamos a ver que también hay en las iglesias con sana doctrina teológica, hay pecados que practican ciertos hermanos. Y si la iglesia, conociendo el pecado y no lo atiende, poniendo en disciplina a quien lo practica, cae toda la iglesia con las impurezas por no reprenderlo. Si una iglesia cae en algún pecado que la convierte en impura, lo que se debe hacer es el llamado a la restauración. Y si es una verdadera iglesia de Cristo, hará los ajustes necesarios entre los hermanos o entre los que están pecando. La iglesia no puede permitir nada de estas cosas. Hay que afrontarlos como hermanos, porque así Cristo lo ha dejado hacer, haciéndolo, poniendo en disciplina a cada persona que no se someta a la autoridad de la iglesia que es de Cristo. Numeral 3:2. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesia de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Las iglesias que persisten en el pecado, en vez de servir a Cristo, sirven a Satanás creyendo que están en lo correcto. Busquemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra: el ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí tenemos las 7 iglesias de la época establecidas con todas las doctrinas correctas al servicio de Cristo. Veamos qué pasa
en el versículo Apocalipsis 2:5. Dice la palabra: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Esta iglesia ha caído en pecado y de ser una iglesia pura, de servir a Cristo, ahora sirve a Satanás. Pero ellos no se dan cuenta que están en un error y continúan haciendo lo malo, creyendo que están en lo correcto. Aquí son reprendidos y llamados al arrepentimiento para la restauración. Cuando alguien comenta sobre alguna irregularidad en una iglesia de sana doctrina, hay que revisar, porque puede ser que la iglesia se haya desviado sin darse cuenta. Hay que escuchar y buscar la razón bajo la palabra de Dios si no se está cumpliendo con las instrucciones de Jesucristo. Literal 3:3. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Busquemos en la Biblia Marcos capítulo 4, versículos 30 y 32. Decían también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrarlo, crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La iglesia fiel, desde el principio de los tiempos, Cristo la ha mantenido, la mantiene y la mantendrá firme y adelante hasta que Él venga. Los cristianos redimidos son la semilla que van anunciando el Evangelio por todos los rincones de la tierra. Ellos son el testimonio de la salvación por medio de Jesucristo. Busquemos Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los verdaderos seguidores de Cristo no serán confundidos por falsas señales, sino que esperarán el regreso del Señor desde el cielo. Esos son la verdadera iglesia. Estará firme y estará siempre predicando y enseñando y compartiendo todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros los pecadores. Esa es la iglesia que Cristo ha dejado en la tierra, una iglesia que está bajo su dominio y que está siempre a la vanguardia de todas las doctrinas. Veamos el artículo 4. Dice la confesión: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es el anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor
de su venida. Ahora leemos el literal 1 del capítulo 4, del artículo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Busquemos en la palabra del Señor, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, por la soberanía de Dios que se le otorgó. La preeminencia de Cristo en el gobierno universal, la preeminencia de Cristo en la reconciliación, la preeminencia de Cristo en sabiduría y conocimiento, la preeminencia de Cristo en la devoción íntima, la preeminencia de Cristo en la vida cristiana. Busquemos Juan 10, 14 al 16. Juan capítulo 10, versículo 14 al 16. Dice la palabra: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cristo, como cabeza de la iglesia, es el pastor de todas las ovejas. La íntima relación entre el Padre y el Hijo ofrece el modelo para la relación del pastor y la congregación, sujetándose a las instrucciones de Cristo como cabeza de la iglesia. Veamos el numeral 2 del artículo 4. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella, de la iglesia, en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia con Cristo, contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. En Wikipedia encontramos este artículo que dice: el Papa es el obispo de Roma, cabeza de la Iglesia Católica y del Colegio Episcopal, además de poseer el título de soberano en el Estado de la Ciudad del Vaticano. El cargo de Papa es de tipo electivo a través de un cónclave designado por el Colegio Cardenalicio. Pero veamos qué nos dice la palabra del Señor. Busquemos segunda de Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 2, del versículo de 2 al 9. Que no nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis
que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Y ahora vosotros sabéis que lo que detiene a fin que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicio, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y propósitos mentirosos. Hasta ahí la palabra del Señor. Las tergiversaciones y las doctrinas erróneas pueden surgir por espíritu a través de la profecía, así como por la palabra a través de la instrucción razonada o aún por carta, como si fuese nuestra. Como una herejía posterior, la resurrección ya se efectuó. El error en Tesalónica colocaba en el pasado lo que pertenecía al futuro, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El propósito principal de 2 Tesalónica es corregir este error, poniendo en claro que ciertas señales, especialmente la gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado, precedía al día del Señor. El hombre de pecado, también hombre inicuo, es llamado anticristo en las cartas de Juan. El versículo 2:4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La historia judía había tenido en Antíoco Epifanes, alrededor del año 167 a.C., a un fiero y despiadado monarca que profanó el templo de Jerusalén. Y eso lo podemos ver en Daniel 11, 31 y 36, y en el libro la primera de Macabeo, un relato intertestamentario, y se refería a estos acontecimientos. Emperadores romanos como Calígula, 37 al 41 años después de Cristo, quisieron que se les considerara como divinos, como si ellos fueran dioses. Este potencial corruptor del poder político caracterizará al hombre de pecado. Todo apunta al Papa, que quiere tener el dominio de la Iglesia, reemplazando a Cristo como cabeza de la Iglesia. Es por eso que se le llama el anticristo o una expresión del anticristo. Veamos el artículo 5. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesucristo, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y de debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Veamos el literal 1 del artículo 5. En el ejercicio de este poder que les ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre. Cristo, con el poder dado por su Padre, busca sus ovejas que le han sido dadas también por el Padre para la salvación. Estos son los elegidos. Busquemos en la palabra del Señor Juan, capítulo 17, versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida
eterna a todos los que le diste. Jesús, siendo la cabeza de la iglesia, glorifica al Padre, y glorificar al Padre es darlo a conocer. Jesús se manifiesta como el Salvador del mundo a través de su muerte redentora. Los que creen en Él conocerían a Dios o conocerán a Dios y así poseerán también la vida eterna. Literal 2 del 5. Para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. Aquellos llamados a salvación y gozan de ese privilegio vivirán en obediencia a Cristo. Mateo 28:20, busquemos Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta ahí la palabra. Jesús les da una exhortación y una continuidad de su ministerio a los apóstoles. El contenido de la futura enseñanza de los apóstoles se desprenderá de lo que Jesús le había mandado a proclamar. También Jesús les asegura su presencia constante mientras se dirigen a cumplir la misión que Dios les ha encomendado. Significa que Jesús siempre estará presente en la iglesia como intercesor entre Dios y el hombre. Veamos el literal 3 del numeral 5. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. A todos los llamados para salvación están obligados a congregarse y para cuidarse unos a otros y observar que el culto está bajo las doctrinas impartidas por Jesús. Busquemos Mateo 18 del 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos consten toda palabra. Si no lo oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil o publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros que se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús muestra el procedimiento adecuado para disciplinar y corregir a un creyente. Se recomienda seguir 3 pasos. Primeramente, en privado, luego ante testigos y finalmente ante la iglesia. Cuando una iglesia, a menudo bajo la dirección de Jesús, al administrar la disciplina, el cielo aprueba sus decisiones. Cristo está sustentando su iglesia verdadera con el Espíritu Santo, con el propósito de recibirla en la reunión final en la eternidad. La aplicación para este estudio tenemos que primero, la iglesia pura tiene que mantenerse vigilante en oración para impedir que caiga en impureza o errores que puedan dividirla. 2. La iglesia de Cristo no puede permitir infiltraciones con falsas doctrinas que la vayan a convertirse en una sinagoga de Satanás. 3.
Dios ha designado a Cristo como cabeza de la iglesia. Nadie más puede atribuirse este derecho. Quien lo robe la gloria a Cristo es un apóstata y Dios lo va a destruir en la venida de Cristo. 4. Todos los creyentes redimidos por la sangre de Cristo y mantenidos por el Espíritu Santo son aquellos que se mantienen congregándose permanentemente en el templo, en obediencia de la palabra de Dios y cuidándose los unos a los otros. Y si usted todavía no goza de este privilegio de ser redimido, de haber sido llamado para la salvación, entonces es tiempo que usted se arrepienta y vaya a los pies de Cristo, confesando todos sus pecados para que el Señor haga esa obra redentora en Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias por el estudio de esta palabra eficaz, Señor, que tú nos has dado, Señor. Cada día, Padre, nos damos cuenta, Señor, que te necesitamos a Cristo como cabeza de la iglesia, tu dirección, Padre. Señor, mantén siempre tus ovejas reunidas en obediencia, para que tú, Señor, seas glorificado siempre, Padre, en comunión con todos los hermanos, Padre eterno. Padre, pedimos por aquellos hermanos que tienen algunas dificultades de trabajo, de alimento, Señor, de salud. Seas tú, Señor, proveyéndole pues, todas estas necesidades, Padre. Principalmente la vida espiritual de cada uno de ellos, Señor. Y a nosotros, Padre, también fortalécenos en oración cada día, que tu iglesia se mantenga en oración, Padre. Que se mantengan vigilantes y que sean, Señor, dirigidos por medio de Jesucristo, para que sea una iglesia, Señor, de verdaderas doctrinas. Padre, gracias por todas las bendiciones que nos has dado esta semana, por la protección, por la salud, Padre, por toda esa providencia que aún, Señor, no podemos sentirla o no nos damos cuenta, pero tu mano siempre ha estado allí, Padre, para sostenernos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.